En el video anterior exploramos la historia y la cultura que rodea la Neophynetia falcata o Vanda falcata, conocida por valer más de cientos de miles de dólares. Esta especie increíble que se origina de Japón, Corea del Sur y China, tiene una estacionalidad en su ecosistema. Así que vamos a responder la pregunta con George Werner de cuál es el cuidado principal que tiene esta planta a lo largo del año. Muy buenas, soy Andrés Maduro de Finca Drácula, bienvenido a nuestro canal de YouTube. Antes de arrancar el video, recuerden suscribirse al canal si no están suscritos y poner la campanita para recibir notificaciones cada vez que sacamos un video nuevo. Bueno, cuando uno empieza a cuidar una planta, lo primero que debe hacer es conocer el ecosistema y forma de crecimiento natural de la planta para poder darle lo que ella está buscando. Para eso vamos a empezar a hablar con George Werner sobre el ecosistema y cuidado de esta planta. Esta conversación fue grabada en inglés, así que le hemos puesto subtítulos en español. Ellos deben aparecer automáticamente en YouTube, pero si no los ven, pueden habilitarlos en la configuración del video. So Neophynetia, it's important to remember that they're from a part of the world that's actually far enough from the equator to be a bit more seasonal. They are epiphytes, like many other orchids, so you can expect to find them naturally growing in places that are well aerated, up on a tree branch or tree trunk, where they will get a quick soak of water, they'll have a chance to air out. There's humidity maybe locally, but there's still good circulation and things. But then also coming from a more temperate part of the world, where I think even potentially some of their range overlaps with places that do get some snow, you have to think about the way that the season and the weather changes a little bit. Esta especie de Vanda se encuentra principalmente en el sur de Japón, en la prefectura Fukuoka. En esa costa tenemos plantas que se encuentran poblaciones naturales, pero ahí se encuentran muy en peligro de extinción y están protegidas por el gobierno de Japón. También tenemos un archipiélago que baja por todo Japón, que es el archipiélago de Ryukyu, y ahí también se han encontrado muchas plantas de manera natural. Frente a este archipiélago, en Corea del Sur, en lo que se conoce como la isla de Jeju-do, ahí se han encontrado poblaciones naturales y ahí también están protegidas por el gobierno de Corea del Sur porque se encuentran en peligro. En China, la información es un poco confusa porque estuve buscando cuáles son lugares que se han colectado y que se han registrado colectas. Hemos encontrado que se encuentran en Zhejiang, que es la zona debajo de Shanghai y que queda exactamente frente a la isla de Ryukyu y Jeju-do. También se ha encontrado en la zona de Fujian, que queda frente a Taiwán y es casi que en la misma geografía, pero he encontrado que han habido colectas tan adentro como Gansu, que es casi que llegando a Mongolia en el desierto. Yo no sé si esas son correctas o no, porque en verdad me parecen un poco lejos a lo que estamos viendo como este clima costero del sur de Japón y sur de Corea, pero puede que sea así, o sea, no estoy muy seguro al respecto. Lo cierto es que ellas llegan hasta el sur de China, a lo que es la zona de Guangxi, que es colindando con Vietnam, que eso ya es clima tropical. O sea que vemos que llegan casi que subtropical, templado, lugares con nieve, hasta el trópico que es Vietnam, colindando con Vietnam. En todos estos lugares ya crecen de manera epífita, así que el cuidado va a ser muy parecido a lo que ya le estamos dando a bandas y otras orquídeas epífitas, pero aún así ellas sí tienen cierta estacionalidad, están adaptadas a esta estacionalidad, así que vamos a ver qué pasa cuando entra el invierno y qué cuidado especial hay que darles. So with Neophynetia, there's a very distinct series of kind of growing spurts through the seasons that you have to observe if you really want to keep the plants healthy and happy. The plants go through a winter rest. So during that time of the year, they can actually get about the same amount of light or even a little bit brighter light, but typically they'll experience cooler temperatures, they'll appreciate cooler temperatures, and they will start to go dormant. So you will see typically sort of an end to root growth. They don't flower. They'll just kind of sit. And during that time period,
it's good to reduce the amount of watering. I don't fertilize at all at that time of year, or right now functionally. But I will very lightly water them roughly once or twice a week, depending on how quickly they dry out, just to keep them lightly hydrated. You don't want your plant to shrivel up, but you also don't want to overwater it. With many orchids, if you overwater when they're dormant, you're just going to cause rot. And there are some varieties also that have more sensitive root systems that will actually respond even worse to that kind of treatment in winter. Como vemos, estas plantas cuando entra el invierno, lo primero que hay que hacer es reducir la cantidad de agua, cantidad de riego. Todos ustedes que nos están viendo de climas templados como México, Estados Unidos, Europa, van a tener mejor condición para cuidar estas plantas porque ustedes ya van a tener ese cambio de temperatura y luz. Así que lo que tienen que hacer es dejar la planta a un lado y mantenerla ahí como latente, no dejar que se seque mucho, pero no regarla demasiado. Los que están en lugares más tropicales como Panamá van a ver que esta planta lo que va a tener un cuidado muy parecido a lo que es Catasetina helicastes en la temporada, lo que nosotros llamamos verano, pero en verdad es invierno, que es una temporada seca en donde las plantas sueltan las hojas y hay que cuidarlas de una manera latente, o sea, como no dejar que se sequen mucho, pero no hacerles casi nada. Bueno, ese es casi que el mismo cuidado que hay que darles a estas plantas. ¿Qué pasa si en nuestros lugares, en caso de que sí va a haber días calientes, ellas van a crecer o no? Vamos a ver qué dice George. So typically they go through that cooler, drier rest. Now, if you're not keeping them as cool in the winter, sometimes it's just not as easy to do, depending on where you live or your home or things like that. You may see a bit more activity, and then you still kind of lightly maintain a schedule. Las Neophynetia falcatas, como tienen una distribución que llega hasta el lado tropical, ellas, en caso tal de que el clima sea propicio, aunque sea invierno, ellas van a seguir creciendo y lo que ustedes deben hacer es monitorearlas cuando es este periodo entre diciembre y abril. Si ven que ellas están tirando brotes y raíces, abónenlas y riéguenlas como lo normal, pero si ven que se detiene y está ahí como estancada, entonces manténganla latente y no dejen que se pudran. You'll start to see new root growth. That's the first thing. Neophynetia always go through a big burst of root growth in the spring. That leaf growth it just slowly moves along. The root growth is the most obvious indicator of the spring waking up. It's also the best time to repot them in the spring, is just as the new roots are starting to come out, because you can tuck in old roots from the previous year and then have the new roots coming on. But they'll do the growth spurt, and that's when you start watering them very regularly, start fertilizing them regularly. Because they're requiring the nutrients to grow. Exactly. Continue that all the way through the summer until kind of mid to late fall, you can start to wind down again. And if they're behaving fully seasonally, you will get the flowering typically sometime between June and September. Some varieties, like bean leaf varieties, are also, or like needle leaf varieties, are actually very sort of stubborn to flower anyway. They don't always flower every year as it is. But the best way to ensure that you can get flowering, if all of your other conditions are good, is a cooler winter. I've heard the two best ways to kill Neophynetia. I think they're very hardy, even as watering and things go. But the two best ways to kill them are to keep them cold and wet or hot and dry. Yeah, so when they're cool, they need to stay drier because they'll typically be resting. Okay. And then when it's hot out, if they're not getting the water they need, they will crash. Because they don't have pseudobulbs, so they dehydrate a lot faster. And I think the plant will tell you at some point if it starts to slow down, then you'll know to step back a little bit. Recapitulando las recomendaciones de George, el cuidado de las Neophynetia falcata básicamente se divide en dos modalidades. Cuando la planta se encuentra en stasis, en invierno, ella no va a crecer y uno tiene que eliminar el abono y disminuir el riego para que no se pudran las raíces. Y cuando la planta está creciendo vigorosamente, ella va a estar requiriendo agua y abono constantemente para mantener ese ritmo. Si ustedes cuidan estos dos, la planta lo más seguro es que le va a prosperar muy bien. En el próximo video vamos a estar explorando sobre en qué sembrar las Neophynetia falcatas y vamos a estar haciendo la serie de otros videos con otros consejos con George Gutner. Estén atentos para las próximas publicaciones. Hasta luego. I'm out of rhyme, but I'll only tell you that I'm out of
and I wanna tell you straight just like it is. You're watching me like you want me, but you're still holding back, still holding back. Honestly, you're annoying me with the way that you keep playing. Show me your love like it is, like it is. Bend open my heart like you're fearless. Steal all the gold you can get, you can get. Show me your love, leave me breathless, breathless. I'm out of patience, I'm out of feels, but I guess I'm waiting around for something real. I'm going crazy, like what's the deal? 'Cause I want you to show me what you feel. You're watching me like you want me, but you're still holding back, still holding back. Honestly, you're annoying me with the way that you keep playing. Show me your love like it is, like it is. Bend open my heart like you're fair.